No, no, no. Está bien, está bien. Son nuestros invitados. Sí, son nuestros invitados. Eh, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 12. Le vamos a dar lectura del verso 12 al verso 20. Me regala un amén si lo encuentra. Eso es. Los textos que tenemos acá en la pantalla o en el proyector es, no es para que no traiga Biblia, es para que se facilite a veces para poder leerlo con fluidez, ¿ok? Pero no es para que deje de traer su Biblia. Muy bien, entonces vamos a darle lectura del versículo 12 al verso 20. Dice la Escritura que todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro, ¿qué dice ahí? Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vamos a orar. Amado Señor, queremos darte a ti la gloria y la honra. Gracias, Señor, por este amor que nos tienes, y gracias también porque hoy, Señor, queremos que hables a nuestro corazón. Queremos, Señor, que tu palabra quede impregnada en nuestros corazones para que así nosotros, Señor, podamos comprender lo que vive dentro de nosotros. Ayúdanos a entenderlo a través de tu palabra y que nosotros podamos estar atentos y que me ayudes, Señor, a explicar con claridad tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un residente divino o un residente maligno. ¿Qué es lo que vive dentro de nosotros? Cuando vemos en Primera de Corintios las cosas que nos viene mencionando, es hablar de las necesidades incluso corporales. La Biblia nos enseña que todo o todas las cosas no son lícitas. Todas las cosas no son lícitas. Prácticamente todas las cosas de este mundo, no todas son malas. Pero sí necesitamos saber y ser sabios qué cosas podemos tener y qué cosas no podemos tener. No debemos de confundirnos con las necesidades corporales. Nuestro cuerpo, su cuerpo, tiene necesidades como el sol, el agua, el viento, el oxígeno, y las necesitamos. Aunque la Biblia nos enseña, y en el mismo texto lo dice, en el verso 12, que todas las cosas me son lícitas, dice, mas no todas convienen. No quiere decir que todas las
exagerado, habla de cosas en particular. Y cuando nosotros podemos ver las necesidades que tenemos, la comida, la bebida, pero podemos comprender qué tipo de comida es buena y es saludable, y qué tipo de bebida es buena y es saludable. Eso lo tenemos que comprender, eso se entiende, ¿cierto? Aunque en la Biblia enseña, y dice el apóstol Pablo, que todas las cosas me son lícitas, mas yo, dice, no me dejaré dominar de ninguna, aunque sean buenas. Aunque sean buenas. No me dejo dominar. No es que tenga que hacer lo malo, sino que es la área en donde el apóstol Pablo nos quiere hacer ver y entender cómo es nuestra vida espiritual, cómo la estamos aprendiendo a vivir, a desarrollar. Entonces, él menciona en el versículo 15, él menciona haciendo una pregunta: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Hace la pregunta. Hace la pregunta. ¿No lo sabes? Quiero que voltee a ver al hermano que está a su lado y le diga: ¿no lo sabes que tu cuerpo es de Cristo? Así como pregunta, así como pregunta. Una vez más, voltea a verlo y dígale: ¿no sabes que tu cuerpo es de Cristo? Entonces, ahora, si nosotros comprendemos que todo el cuerpo es de Cristo, ¿para qué lo uso? Y si es de Cristo, ¿quién vive en él? Ahora, entonces, en el verso 19, una vez más, abre un signo de interrogación Pablo y vuelve a preguntar: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ojo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Abrimos un panorama para, número uno, saber que nuestro cuerpo es de Cristo. Número dos, abrimos el panorama para no ignorar quién vive dentro de nosotros. Diga conmigo: ignorar. Ignorar, la palabra ignorar o la palabra ignorante es una forma de describir dos cosas. Una, desconocer o desatenderse. Así, son dos cosas. O ignorar o ignorante son dos cosas que se definen como desconocer o desatenderse. O ignoras quién eres. ¿Quién soy? Ignoro, ¿no? ¿Quién soy? Lo ignoro. Una, te desatiendes. La segunda es, o lo ignoras o lo desconoces. Estamos abriendo este panorama. Esta es una serie de que vamos a estar hablando de quién reside en tu vida, en tu cuerpo. Quién reside, quién vive. Si el apóstol Pablo le está ayudando a la iglesia de los Corintios a entender quién vive dentro de ellos, él abre signos de interrogación para que ellos mismos se pregunten: ¿o ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? Abre un signo de interrogación, abre la pregunta.
lo ignoro, lo tengo, lo ignoro. Es como tener a alguien a mi lado y que me está hablando y no le hago caso. Eso es ignorarlo. Si alguien vive, en este caso el Espíritu Santo vive en mí y me habla y me dice las cosas buenas que tengo que hacer y no las hago, lo ignoro. Pero si alguien malo vive dentro de mí y me dice las cosas que tengo que hacer y las hago, sí me estoy dando a entender, estamos abriendo apenas el panorama. Para que nosotros no ignoremos quién está viviendo dentro de nosotros. Ahora, una vez más, diga conmigo ignorar. Ahora diga conmigo habitación. ¿Qué es una habitación? Un cuarto, una recámara, alguien quien vive dentro de esa habitación. La palabra habitación se refiere porque alguien habita ahí. No es una bodega. O sea que no es un cuarto de cachivaches. Usted puede entender eso, ¿cierto? Todos tenemos un cuarto de cachivaches. Todos tenemos una bodega, algo donde guardamos chacharitas que ni usamos. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Eso es. Entonces, ¿quién vive en ese cuarto de cachivaches? ¿Quién vive? El desorden, nadie, ¿cierto? Nadie, porque hay un caos, ¿sí o no? Hay, pues aquí pongo esto y le meto todo lo que sea. Le meto herramienta, le meto quién sabe qué, hasta las escobas, ¿no? Todo, o sea, tantas cosas le metemos ahí, ¿cierto o no? Tornillos, clavos, de todo. Guardamos los recuerdos de que fuimos a una fiesta de 15 años y nos llevamos el recuerdo y lo metimos ahí. Fuimos a una boda y metemos el recuerdo ahí. Y fuimos a algo y lo metemos, ¿sí o no? ¿Sí o no? O sea, metemos quién sabe tantas cosas ahí. Ahora, a ver, si vamos a ir comprendiendo esto, otra vez en el verso 12. Todas las cosas me son lícitas, pero no cualquier cachivache le meto a mi cuerpo. Porque no es una bodega de recuerdos. Alguien vive dentro de mí. Y si es el Espíritu Santo, Él no tiene que vivir en una bodega. Entonces, la palabra ignorar viene de una palabra latina, ignorar o ignorare, es el no saber, es un derivativo negativo en donde se desconoce, no se sabe, porque a lo mejor pienso quién vive dentro de mí, ok, y se ignora quién está dentro de nosotros, y a lo mejor por eso se vive echando. Pero si ya no lo ignoro y digo, vive el Espíritu Santo en mí, entonces no le voy a meter cachivaches. ¿Sí estamos aquí? ¿Por qué? Porque quiero que vayamos por favor a Efesios capítulo 4 verso 30. Si alguien vive dentro de mí y es un ser divino, y ese ser divino vive en mi cuerpo mortal y lo ignoro, ¿sabe qué pasa? ¿Sabe qué pasa cuando alguien vive en su casa y usted pasa, no le habla, lo pasa desapercibido, no lo atiende? ¿Sabe qué pasa? Efesios 4:30, ¿qué pasa?
Oye, me invitaste a tu casa, no me diste beso, no me lavaste los pies, no me invitaste ni un vasito de agua, ¿no? ¿Sí o no? Me invitaste a tu casa y me dijiste ahí siéntate y te olvidaste que estaba en tu casa. El Espíritu Santo lo invitamos a vivir a nuestra casa, a nuestro cuerpo. Y si lo ignoramos, Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces, cuando se ignora, se contrista. Y déjame decirte que la palabra contristar del griego original se lee o se pronuncia de esta manera: melancholo, así, griego, melancholo. ¿Y qué quiere decir melancholo? Bueno, pues vamos a las definiciones, a nuestra lengua. Afligir. Ahí le va la lista, porque es una lista. Eso de melancholo es afligir, compugirse, apenar, apesadumbrar, entristecer. Entonces, melancholo, o la palabra contristar, es que el ser divino que está dentro de nosotros, que a veces ignoramos y no le hacemos caso, es como las personas que son demasiado sensibles. Hay gente que es demasiado sensible, que cuando incluso dice: quiero hablar contigo, y la persona puede ser de esas personas tan activas. Ajá, sí, dime. Pero la otra persona dice: pero siéntate. Es que no me puedo sentar porque tengo que hacer tantas cosas y tú quieres que me siente. Más o menos así es el Espíritu Santo, que Él quiere que cuando platiques con Él lo veas a los ojos, que dejes de hacer las cosas que estás haciendo para ponerle atención. O sea que no es cualquier ser que siente, por no decir cualquier ser humano. Porque una persona que es demasiado sensible, una persona, y que haces algo sin querer hacer algo malo, y lo haces, y esa persona siente que se lo hiciste a ella, se resiente y dice: porque tú el otro día dijiste. ¿Y qué dije? Y a lo mejor una frase que tú no la ves tan mala, pero la dijiste y él se sintió. Hay personas así. ¿Ven? Ahora usted puede comprender al Espíritu Santo cuando de repente sale una mala palabra de nuestra boca y el Espíritu Santo, sus castos oídos no pueden escuchar eso, y él dice: ¿por qué dices groserías si yo vivo dentro de ti? Lo ignoramos. Cállate, déjame defiendo, déjale doy, déjale pego. Pero yo vivo dentro de ti y esa no es mi naturaleza. El Espíritu Santo se contrista, se compunge, se apena, porque a veces reaccionamos en nuestra carne e ignoramos al Espíritu Santo y nos defendemos y a Él no le hacemos caso.
Entonces, ¿quién vive dentro de nosotros? ¿Quién vive dentro de ti? ¿Quién? Ahora, abra bien los ojos, Mateo 12:31, por favor. Y quiero que vea para que no lo ignore. Porque cuando yo fui a la Biblia y me puse a buscar, melancholo, afligir, compungirse, apenar, apesadumbrar, compadecer, entristecerse. Es la forma de cómo la palabra griega explica el contristar. Y curiosamente, en Mateo 12:31 se usa la palabra blasfemia. Y dice: por tanto os digo, todo pecado y toda blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia. ¿Contra quién? O sea, el ignorar el Espíritu Santo es algo delicado. No se puede ignorar a alguien que vive dentro de nosotros, que es un ser divino y que su naturaleza no es agresiva. No lo es. No es como creemos que es el Espíritu Santo. No. Es por eso que necesitamos entender quién vive dentro de nosotros. A veces el diablo nos llega a confundir. Sí tenemos el Espíritu, pero el diablo quiere que nosotros corporalmente nos defendamos y saquemos nuestro temperamento, nuestro apellido, nuestra forma de ser, nuestra manera antigua de ser. Y tan solo Jesucristo, cuando dice estas palabras, que pues todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, o sea, todo aquello, blasfemaste, dijiste algo malo, pero una blasfemia en contra del Espíritu Santo no le será perdonada. Y déjeme decirle que es tan delicado esto, que cuando nosotros ignoramos al Espíritu Santo, vea por favor lo que significa la palabra blasfemia. La palabra blasfemia es una injuria, sacrilegio, profanación, es una herejía, es un ultraje, es una maldición, es una execración y un reniego. El ignorar es el renegar o el negar la existencia de alguien divino dentro de mí. Dice el apóstol Pablo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Cierto? El templo en el Antiguo Testamento se usaba de tres formas. El templo o el tabernáculo es conocido como los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Cuando nosotros vemos que en el Antiguo Testamento se menciona los atrios, es el patio, el lugar santo es donde habitaban todos los sacerdotes, y en el lugar santísimo solo entraba una persona para recibir los designios de Dios. Una sola persona. Esa sola persona se le conoce o se le conocía como el sumo sacerdote. No entraba nadie más que él. Ahora, nuestro cuerpo tipifica ese santuario. Nuestro cuerpo son los atrios. Son el corazón o el alma, es el lugar santo, pero el área espiritual
es el lugar santísimo. Eso es lo que tipifica. Ahora, entonces, Él usa nuestro cuerpo, una parte de nuestro cuerpo, para habitar en nuestro cuerpo en un área espiritual. Y esa área es clasificada, reservada para Él, pero está en el cuerpo. Ese es el lugar santísimo, el área espiritual. Por eso el apóstol Pablo, él decía: o ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, lo ignoras. Entonces ignorarlo es, ok, perdón, no lo sabía. Entonces se perdona, porque la forma ignorante es perdón, no lo sabía. Como cuando a Pablo se le dice, cuando él se pone al tú por tú con el sacerdote, con el jerarca, y se pone con él y le rezonga, y le dan un bofetadón y le dicen: estás hablando con el sumo sacerdote. Y él dice: perdón, no lo sabía. Y cuando ignoramos quién vive dentro de nosotros y hacemos de esta habitación una bodega, un cuarto de cachivaches, todo me es lícito y todo le he hecho, todo me es lícito, todo me gusta, pues échale para acá, pues échale para acá, todo me es lícito, estoy bajo la gracia, puedo hacer de todo. No, podemos hacer de todo. Todo nos es lícito, pero no todo conviene, ni todo edifica. Y no me voy a dejar dominar de todo. No me dejo dominar, aunque todo me sea lícito. No me tengo que dejar dominar. Entonces, cuando estamos comprendiendo esta parte, ahora ya lo sabemos. Ahora ya no lo debemos de ignorar. Porque al saberlo e ignorarlo, se lleva y se corre un riesgo. No es perdonada esa blasfemia, porque es un riesgo ya. Después de que lo sé, ya es un riesgo. Entonces, cuando ese ser divino vive dentro de mí y mi cuerpo me pide ir a pecar, y digo: no, porque vive alguien dentro de mí. Y es alguien tan sensible que no lo voy a contristar. Porque es sensible, ¿no? Es muy sensible. Entonces no voy a contristarlo, sino voy a hacer lo que Él me dice. A Él no le gusta, al Espíritu Santo no le gusta ir a esos lugares de pecado, de maldad. A Él no le gusta. A Él no le gusta que se le meta a su habitación cosas que Él no necesita, cachivaches. No le gusta. Él dice: bueno, ¿quién vive aquí? ¿Yo o tu cachivache? ¿No? Entonces, cuando estamos viendo todo esto, ahora abramos este panorama, porque lo estamos ampliando, de acuerdo a Romanos capítulo 8, vemos estas dos partes importantes. A ver, veamos las dos partes importantes para no ignorar quién vive dentro de nosotros. Romanos capítulo 8, verso 4. Mire, por favor, dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo es andar conforme a la carne? ¿Cómo es? Cuando yo decido carnalmente e ignoro al Espíritu Santo y hago lo que yo quiero, es andar conforme a la carne. A lo mejor no fumo, no tomo, pero no quiero orar, pero no quiero congregarme, no quiero discipularme, no quiero. Y pienso que estoy viviendo en una espiritual.
Tengo al Espíritu, lo tengo. Pero dice aquí el apóstol Pablo, verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ahora, quiero que analicemos. Punto número 1, los que son de la carne. Veamos 4 características de qué piensan, en qué piensan, y de acuerdo a los versículos siguientes. Entonces ellos piensan en cosas de la carne. ¿Qué piensan más? ¿Cuál es su actividad carnal más que espiritual? Porque es una balanza. ¿Me inclino a hacer más cosas carnales o me inclino a hacer más cosas espirituales? Porque si pienso más en lo carnal, entonces me ocupo más en actividades carnales. Todo me es lícito, pero no me voy a dejar dominar, incluso hasta de los tiempos, para que controlen mi vida. Un ejemplo, es día de reunión, pero no he comido y mi carne me dice, primero come y luego vas a la reunión. Entonces lo que hago primero es pensar en algo carnal. Y después digo, hermano, ¿por qué llegó tarde? Pues es que pasé a comer, tenía hambre. Pensé en algo de la carne. ¿Sí se están dando cuenta? Tengo una reunión. Tengo que llegar a esa reunión. La reunión es a las 6 de la tarde. Ok, y entonces voy y digo, 10 minutos. ¿Qué hago? ¿Cómo me voy a la reunión? Me voy a la reunión. Ando en el Espíritu porque no satisfago los deseos de mi carne, aunque es algo bueno para mi cuerpo. No sé si me estoy dando a entender. Y entonces cuando nosotros pensamos en las cosas de la carne, mire lo que dice el mismo texto, versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Ahora diga conmigo, ocuparse. ¿En qué te ocupas? ¿Cuánto tiempo pasas más ocupándote? ¿Cuál es tu ocupación verdadera? ¿Cuánto tiempo? ¿Estás orando en la semana? ¿Estás leyendo en la semana? ¿Te congregas en la semana aparte del domingo? ¿Tienes alguna actividad dentro de la semana? ¿En qué te ocupas? En la carne. Mujeres, voy al mandado, compro mis cosas, llego a la casa, hago la comida, no tengo tiempo para una actividad espiritual porque incluso voy por los hijos a la escuela. Son ocupaciones, el trabajo. Entonces me ocupo en él. ¿Quién no quiere que trabaje? Es que no estamos diciendo que no. ¿En qué área estás ocupándote más? Los que piensan en cosas de la carne se ocupan más en las actividades de la carne y van a la iglesia solamente 1, 2 horas y todo el resto del tiempo me ocupo en la carne. ¿Sí se está dando cuenta? El ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse del Espíritu es. Entonces, ¿en dónde dedicas más tu tiempo? Es que todo el tiempo nos quieren en la iglesia. No te queremos todo el tiempo en la iglesia. Te queremos ocupado en actividades de la iglesia. Podemos tener un curso de discipulado, me discipulo, terminé, me gradué, me ocupo en preparar a alguien más. Me ocupo. No lo terminé, ya lo terminé y sigo igual. No pasó nada, sigo igual. Vuélvelo a tomar porque creo que no le entendiste.
Vuélvelo a tomar. En el 1, pues yo creo que sí, hasta incluso en la introducción, para que a ver si le entiendes más. Tiempo. Seguimos. Verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Por qué? ¿Por qué me piden que haga cosas en la iglesia? No quiero. Es tu carne. Es tu carne. ¿Por qué a fuerzas me quieren tener en la iglesia? Es tu carne. La carne no quiere, la carne quiere ir a ver Netflix, la carne quiere ver series, la carne quiere ver TikToks, la carne quiere comer, desayunar, cenar, comer bien y cuidarse, ir al gimnasio. Son cosas de la carne que necesitamos cuidarnos y está bien, pero el ocuparse más tiempo en las cosas de la carne es muerte. Es muerte. ¿Usted cree que yo no quiero ir al gimnasio? Es que ahí abajo del gimnasio afuera venden unas quesadillas muy ricas. Diría el apóstol Pablo, empiezas en el espíritu y terminas en la carne, Juan Ángel. Para romper el hielo, mis amados, porque si no, de repente los veo así como estresados de sopa, la hora que estamos haciendo. Seguimos. Versículo ¿qué? 8. Y los que viven según la carne dice, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ojo, si es que el Espíritu mora, vive, reside, habita. Si no habita, pregúntate, ¿quién vive entonces dentro de ti? ¿Quién vive? ¿Estoy haciendo las cosas solamente carnal? Si no tengo el Espíritu, tengo que preocuparme porque entonces sigo en delitos y pecados. Tengo que arrepentirme y aceptar a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. No tengo el Espíritu, solo adquirí un conocimiento y ya. Y estoy condenado a ir al infierno. Pero si me arrepentí y recibí el Espíritu Santo y me sellaron y estoy ignorando porque lo desconocía y no estaba aprendiendo y conociéndolo bien y lo ignoraba, perdón, no te vuelvo a ignorar, Espíritu Santo. Voy a aprender a vivir y a someterme en las cosas espirituales, porque las cosas que se hacen en la carne es pensar en cosas de la carne, se ocupan más en las cosas de la carne, no se sujetan a la ley de Dios y no pueden agradar a Dios. Los que son del Espíritu piensan en las cosas espirituales, se someten a la ley de Dios, se ocupan en las cosas del Espíritu y agradan a Dios en cada momento. Porque se ocupan en las áreas espirituales, están ocupados. Aunque están en su casa, están ocupados en las cosas espirituales. Están en el trabajo, están ocupados pensando en las cosas espirituales. Al rato que salga voy a discipular al hermano, el hermano que vive hasta Pantitlán. Y veo la forma de cómo lo disipulo, pero lo disipulo. Estamos entendiendo porque es ocuparse. Tengo vigilia de oración el viernes, llegué cansado. Pues voy a la vigilia de oración y me ocupo en las cosas espirituales, aunque sea 1 hora. Jesucristo oró 3 horas, una vigilia, las mismas palabras, y Él le dijo a sus discípulos, cayeron rendidos, se durmieron y llegó. Yo así lo pienso.
No lo leo así en la Biblia, pero yo así lo pienso. Porque no había más, es como un cerro, unos árboles. Y ellos se cansaron de andar en el ministerio y llegaron y se tendieron a orar, pero el cansancio y lo calientito, y Jesús estaba orando. Y entonces Jesús estaba orando, pero él escuchaba que estaban roncando. Y entonces lo que agarra Jesús y les va y les dice: pónganse a orar. Y se va Jesús y sigue orando otra hora. Regresa Jesús y los encuentra, ¿qué? Pedro, ponte a orar. 3 horas. Termina Jesús. Ya, duérmanse. No pudieron orar conmigo ni siquiera 1 hora. Ahora, pregúntate cuánto tiempo oras. ¿Ni 10 minutos? O sea, no tienes tiempo ni 10 minutos para orar. No tienes tiempo ni 5 o 20. O sea, 1 hora. Jesús les demandaba 1 hora a sus discípulos, 1. Ok, no pudieron las 3 que él se chutaba. Él oraba toda la noche, él se seguía orando. Pero él solo les pedía 1. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Los que son del Espíritu se ocupan en las cosas del Espíritu. Pablo dice en la carta de los Romanos, en el versículo 9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No le va a demandar Dios nada a alguien que no es de Él. ¿Por qué? Porque no lo ha comprado. De acuerdo a la Biblia, quiero ir cerrando, pero por favor regrese a 1 Corintios capítulo 6. Y vea bien, por favor. Vea bien, por favor, versículo 20, 1 Corintios 6, 20. Primera de Corintios 6, 20. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué significa eso? Yo lo compré, a mí me costó, usted me pertenece. ¿Cierto o no? A usted le costó su casa, su carro. A usted le costó, lo trabajó, lo pagó. Es de usted, le pertenece. ¿Sí o no? Usted hace lo que usted quiere, su casa, su carro, como usted quiere, es de usted. Aunque haya sido de otra persona, usted hace lo que quiere. ¿Sí o no? Porque es de usted. Él nos compró por un precio altísimo, la sangre de Jesucristo. Y entonces Él dice: tú me perteneces, yo te compré, tú me costaste la sangre de mi Hijo amado. Por eso Él dice, por eso Pablo a los romanos les dice: bueno, si es que el Espíritu mora en ti, porque si no vive en ti, entonces no perteneces a Dios, no le perteneces. Dios no te va a exigir porque no le perteneces, aunque Él dice en el 1 Corintios 6:20: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tu cuerpo, mi cuerpo, ya no nos pertenece.
ya no. Le pertenece a Dios. Así es que tienes que sacarte de tu cabecita: yo hago lo que quiero con mi vida. Si tú tienes al Espíritu, discúlpame, pero no. Tú le perteneces al Señor. Y si tú no quieres hacer las cosas espirituales, tú estás ignorando al Espíritu Santo que vive dentro de ti. Corres un grave peligro. El no ser perdonada, esa blasfemia. Ahora, si no tienes al Espíritu y solamente hiciste las cosas carnalmente, arrepiéntete de tus pecados, acepta a Jesús en tu corazón y dile al Espíritu Santo: ven a mi vida, Señor, ven a mi vida. Quiero vivir en el Espíritu. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Cierre un momento sus ojos, incline un momento su rostro, su cabecita, por favor. Cierre un momento sus ojitos. Cierre sus ojitos. ¿Cómo sé que el Espíritu Santo está en mí? ¿Cómo lo sé? Estoy pensando en las cosas espirituales. Si pienso en las cosas espirituales, me voy a empezar a ocupar en esas cosas espirituales. Si usted ya aceptó a Jesús como Señor y Salvador de su vida, no ignore la presencia del Espíritu Santo. Él vive en usted. Él está en usted. Él es muy sensible. Incluso si usted no ora, Él ora con gemidos indecibles. Él lo hace. Pero no quiere el Espíritu Santo que se le ignore. Él quiere que se le tome en cuenta, que usted sepa que vive dentro de usted. No podemos ignorarlo. No podemos decir: no lo tengo. No podemos decir: no quiero servir en la iglesia. Porque es ignorarlo a Él. Porque no me quiero ocupar en las cosas espirituales. Si usted tiene el Espíritu, no lo ignore. Pero si usted no tiene al Espíritu Santo, ahí en su lugar, le pido que haga esta oración conmigo. Señor Jesús, quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Señor, solamente había escuchado de ti, aprendí de ti, pero nunca te había aceptado realmente. Hoy abro mi corazón y quiero que vengas a vivir a mi corazón. Voy a preparar una habitación para ti, Espíritu Santo, una habitación especial para ti, para que vivas ahí en mi corazón. No te ignoraré. No te ignoraré. Hoy abro las puertas de mi corazón y te invito a que vengas, a que vivas dentro de mí. No quiero vivir más en la carne. No quiero pensar más en la carne. No quiero pensar más de la cuenta en mi carne. Quiero pensar más en las cosas que a ti te agradan, que a ti te exaltan, que a ti te glorifican. Quiero ocuparme a hacer las cosas que a ti te agradan. Gracias por comprarme. Te pertenezco. Mi cuerpo y mi espíritu te pertenecen, son tuyos. Úsalos ahora.
Úsalos, soy tuyo, te pertenezco. Gracias, Espíritu Santo, por venir y tomar esta decisión de vivir dentro de mí. Gracias, Jesús, por haber perdonado mis pecados. Gracias por perdonar mi ignorancia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.